Más de 1000 kilómetros y las calles de... El gran tiburón blanco es la criatura marina más temida de nuestro planeta. Una especie escasa y poco conocida que habita en las aguas templadas de mares y océanos, ricas en especies que puedan servirle de alimento. Australia, la gran isla continente, es donde existen más posibilidades de encuentro con estos poderosos animales. Las costas meridionales de Australia, bañadas por las aguas del Pacífico Sur, pueden denominarse con propiedad los dominios del Gran Blanco. Inhóspitas, agrestes, pobladas de arrecifes, islas e islotes deshabitados, y azotadas constantemente por los duros vientos del sur procedentes de la cercana Antártida. En sus frías y batidas aguas se encuentra una abundancia de vida fuera de lo común. En contraste, la tierra firme presenta un aspecto árido y desolado. Debido a la constante presencia del tiburón en estas costas, las playas más concurridas deben protegerse con redes que le cierren el paso. En otras playas más agrestes, un simple cartel avisa de la posible presencia de escualos peligrosos en sus aguas. Port Lincoln es una pequeña población del sur de Australia que cuenta con el puerto pesquero más importante de esta región del Pacífico. De aquí han partido todas las expediciones científicas y cinematográficas que tratan de encontrar al Gran Blanco. El mes de enero, en pleno verano austral, es la mejor época del año para tratar de localizar a estos grandes tiburones. Es el momento en que se acercan más a las costas en busca de sus presas. A diferencia de la mayoría de los peces que tienen esqueleto óseo, la estructura de los escualos se compone solo de cartílagos, sobre los que se forman unos depósitos calcáreos que los dotan de una extraordinaria fortaleza. Su piel carece de escamas y suele estar recubierta de dentículos que le confieren una extraordinaria aspereza. La mayoría de los peces están provistos de vejiga natatoria, un saco membranoso lleno de gas cuyo volumen pueden controlar para mantenerse a la profundidad deseada. Los tiburones carecen de ella y controlan la flotabilidad gracias a haber desarrollado un hígado de gran tamaño repleto de escaleno, un aceite menos denso que el agua, y grandes aletas pectorales. Los escualos han conquistado todos los biotopos del medio marino. Existen especies costeras, de aguas libres y de fondo, e incluso otras que se han adaptado a las aguas dulces de ríos y lagos.
Rodney Fox, guía de la expedición, es un conocido submarinista australiano que ha dedicado gran parte de su vida al estudio y observación del Gran Blanco en su medio ambiente. Cabo Catástrofe, Arrecife Peligroso, Gran Rompiente. Son nombres de algunos de los accidentes geográficos de esta costa que dan una idea de la dificultad que entraña navegar por estos parajes. Solo patrones experimentados con embarcaciones apropiadas pueden afrontar con éxito una travesía por este intrincado laberinto de arrecifes. Un camaronero de 20 metros de eslora y 80 toneladas de desplazamiento preparado para faenar en estas aguas resulta la embarcación adecuada para una expedición de este tipo que requiere transportar un voluminoso y pesado equipo. Los separadores de las redes de arrastre cumplen durante la travesía la función de estabilizadores para reducir el balanceo. Dangerous Reef, arrecife peligroso, es un islote que apenas se eleva unos metros sobre el nivel del mar y en el que un pequeño faro automático sirve de aviso a los navegantes. El arrecife, a pesar de su total desolación, se encuentra repleto de leones marinos y de una variada fauna de aves. En dos grandes bidones situados en el costado de estribor, se prepara una espesa mezcla compuesta por sangre liofilizada, aceite de ballena y agua de mar para atraer al Gran Blanco. Unas cabezas de atún colocadas en la parrilla de popa completarán la acción de expandir de forma constante olores atractivos para el tiburón. Para el rodaje del Gran Blanco, considerado como la criatura marina más peligrosa para el hombre, se han diseñado un par de jaulas desde las que los cámaras submarinos podrán filmar al tiburón. Están provistas de un par de flotadores regulables que las mantienen a la profundidad deseada y de una abertura desde la que poder filmar con comodidad. Los cebos se balizan con boyas para marcar su posición y delatar la presencia de un escualo.
Al anochecer, las jaulas, aún sin utilizar, se recogen a bordo, donde permanecerán toda la noche al abrigo de un posible temporal. Los tiburones tienen, en contra de lo que hasta hace poco se creía, una magnífica visión que juega un importante papel en la localización de sus presas. Cuentan con un ojo extraordinario que les permite ver durante la noche y en las oscuras profundidades del mar. Esto lo consiguen gracias a un tejido especial, el tapetum lucidum, formado por unas plaquetas que actúan a modo de espejos, reflejando una segunda vez hacia la retina la luz que penetra en el ojo del tiburón. Esta especie de espejo solo está activo en la penumbra. Cuando aumenta la luz, las placas se recubren de un pigmento oscuro para evitar lesiones en la retina. Todos los animales que poseen este sistema visual, como los felinos y otros vertebrados, tienen ojos que brillan en la oscuridad. Ello, unido al color gris claro del tiburón, explica el temor que antaño sentían los marinos durante las tempestades nocturnas al avistar entre las olas los brillantes ojos y la silueta del escualo. El paíño es la más pequeña de las aves oceánicas. Tiene hábitos nocturnos y vuela dando pequeños saltos sobre la superficie del mar que apenas toca con las membranas de sus patas mientras busca los crustáceos de los que se alimenta. La constante presencia del tiburón en estas aguas se debe sobre todo a la abundancia de leones marinos en el arrecife, pues estos hermosos animales constituyen una de sus presas favoritas. A pesar de ello, los leones marinos nadan con tranquilidad junto al arrecife, confiados en que su rapidez y potencia de natación, muy superior a la del tiburón blanco, les permitirá esquivarlos en caso de ataque. Incluso en pleno verano, la temperatura de estas aguas está siempre por debajo de los 16 grados centígrados, lo que obliga a los submarinistas a estar debidamente equipados para soportar durante muchas horas estas bajas temperaturas. Los escualos tienen un sentido del olfato muy desarrollado. Un tiburón puede ser atraído con una escasa proporción de sangre vertida en millones de partes de agua, siendo capaz de detectar su procedencia para dirigirse hacia ella. Esta sensibilidad olfativa es lógica si consideramos que 2/3 partes de su cerebro están dedicadas fundamentalmente al sentido del olfato. El agua de mar penetra por las fosas nasales y accede al llamado saco olfativo, una membrana en forma espiral capaz de detectar una minúscula partícula química, como la de los aminoácidos de la sangre. La silueta del escualo bajo las aguas y la aparición de su aleta dorsal delatan la presencia del gran blanco. Esta circunstancia se aprovecha para desde el barco cobrar el cabo de los cebos, burlando el primer amago de sus mandíbulas y conseguir acercarlo más,
junto a las cámaras submarinas y de superficie. Se trata de un majestuoso ejemplar de tiburón hembra, de unos 5 metros de longitud y algo más de 1 tonelada de peso. El gran blanco, cuyo nombre científico, Carcharodon carcharias, hace referencia a lo afilado de sus dientes, es el tercer pez del mundo por su tamaño, que puede alcanzar los 9 metros de longitud y los 3.000 kilos de peso. Solo 2 especies de escualo superan las dimensiones del gran blanco, pero son especies pacíficas que solo se alimentan de plancton. La familia de los tiburones cuenta con especies que van desde el minúsculo tiburón enano hasta el gigantesco tiburón ballena. La idea más generalizada sobre los tiburones los representa como un animal de comportamiento muy agresivo. Nada más lejos de la realidad, ya que entre las más de 300 especies de escualos conocidas se pueden encontrar las formas y pautas de conducta más diversas. Los tiburones aparecieron sobre la Tierra en su forma más primitiva hace 350 millones de años, antes de que ningún vertebrado hubiera abandonado el medio marino. Han permanecido sin cambios apreciables durante los últimos 63 millones de años, lo que demuestra su perfecta y rápida adaptación evolutiva. Al carecer de esqueleto óseo, sus fósiles son muy escasos. Solo se han conservado aquellos que por alguna causa fueron rápidamente cubiertos por sedimentos que impidieron la descomposición de sus cartílagos. Los tiburones convivieron con los grandes vertebrados prehistóricos y los sobrevivieron gracias a su más perfecto diseño y capacidad de adaptación. Son muy abundantes los fósiles de dientes, ya que estos contienen fosfato de calcio, igual que los huesos, lo que ha permitido su conservación. El perfecto diseño del gran blanco no ha tenido que sufrir grandes modificaciones durante millones de años. Su fortaleza, potencia y voracidad le convierten en el más extraordinario de los cazadores que surcan el mar. Rodney Fox ha sido uno de los pocos humanos que ha sobrevivido al terrible ataque de un gran blanco. Fue en 1963, durante el Campeonato de Pesca Submarina de Australia del Sur, cuando fui herido gravemente por un tiburón. Estaba nadando mar adentro, a unos 100 metros de la costa. Éramos unos 40 buceadores y ya habíamos arponeado muchos peces y había gran cantidad de sangre en el agua, pero nadie había visto a ningún tiburón durante todo el día. Buceé hacia el fondo. Allí vi un gran pez y cuando iba a arponearle, sentí de pronto un enorme golpetazo y un crujido en el costado, mientras un tiburón me arrastraba por el agua. Le metí los dedos en los ojos para intentar que soltara y le di un fuerte empujón con la mano. Entonces soltó y mi mano desapareció en su boca. Ahora la tengo llena de puntos. Y me abracé al cuerpo del tiburón como pude, con todas mis fuerzas para evitar que volviera a morderme. Me quedé sin aire, pues solo estaba buceando a pulmón libre. Así que de un empujón me lancé hacia la superficie. Una vez arriba miré y vi a ese enorme tiburón con sus tremendos dientes y su gran cabeza que venía hacia mí. Estaba muy asustado porque no tenía nada con qué protegerme. Así que le di una patada con todas mis fuerzas para intentar mantenerlo alejado. El tiburón giró y mordió la boya de pesca que yo llevaba colgando detrás mía y comenzó a alejarse arrastrándome hacia el fondo. Yo iba girando y no podía soltarme. Busqué el cierre de seguridad de mi cinturón
y no conseguí encontrarlo por ninguna parte. Al cabo de un rato de girar bajo el agua, la cuerda se rompió. El tiburón continuó alejándose y yo pude subir a la superficie. El abalón, u oreja de mar, es un molusco gasterópodo de concha grande y plana, en forma de pabellón auricular humano. Es una especie litoral que se adhiere fuertemente a las rocas, con las que se confunde por su coloración y aspecto. Llega a alcanzar un diámetro de 20 centímetros y se alimenta de algas, especialmente rojas, por lo que su hábitat preferido son los fondos rocosos con una gran cobertura vegetal. Las conchas son recogidas por buceadores provistos de equipos de aire comprimido que les permiten permanecer en el fondo durante mucho tiempo. Estas prolongadas inmersiones, aunque a pequeña profundidad, provocan accidentes de descompresión en muchos buceadores. La escasez de estos moluscos hace que cada vez los pescadores se arriesguen más buscando nuevas zonas poco exploradas, en las que siempre existe la posibilidad de encuentro con tiburones blancos, lo que ha provocado numerosos accidentes. La pesca del abalón constituye una próspera industria en el estado de Australia del Sur, donde las capturas están estrictamente reguladas, concediéndose un número muy pequeño de licencias de pesca para no destruir esta riqueza. La mayor parte del abalón australiano se exporta a Japón, donde es uno de los mariscos más cotizados. Australia es uno de los países que registran un mayor número de ataques al hombre por parte de los tiburones, aunque estos encuentros tienen lugar prácticamente en todos los mares de aguas templadas. Muchos de los ataques del gran blanco pueden deberse a una confusión entre la silueta de un hombre y la de la presa favorita del tiburón, la foca. Los leones marinos, y muy en especial las hembras de esta especie de mamíferos, son animales muy poco recelosos del hombre, hacia el que incluso parecen sentir cierta curiosidad. Esta confianza llegó a colocar a la especie al borde de la extinción, pues fueron cazados en grandes cantidades para la obtención de pieles, grasas y carne. El tiburón blanco es una de las criaturas más perfectas que surcan los mares, y su adaptación al medio es prácticamente inmejorable. El mito de devorador de hombres que le rodea se ha forjado por el dramatismo de sus ataques y por el medio donde los realiza. El mar es un elemento en el que el hombre se desenvuelve con torpeza y lentitud. Una inmensidad azul plagada de peligros. Por ello, ya desde la antigüedad, el temor irracional a determinados animales marinos aflora en su iconografía. Así se refleja en estos grabados de la Edad Media, que representan un mundo marino poblado de monstruos y extrañas criaturas. A partir del 18 se representa al tiburón como la gran bestia del mar, que inspira terror a los marinos y despierta una morbosa curiosidad en el público. En el 19, el aumento de la navegación comercial trajo consigo la lógica secuela de un mayor número de hundimientos. Por ello, en la prensa gráfica de la época, el tiburón aparece a menudo protagonizando el papel de verdugo implacable de los náufragos.
Al atardecer, regresan a tierra firme las escuadrillas de cormoranes. Estas curiosas aves marinas comenzarán muy pronto a criar aquí, formando grandes colonias. Los cormoranes se alimentan de peces a los que capturan zambulléndose en el agua y buceando por el fondo con gran maestría, alcanzando en sus inmersiones los 15 metros de profundidad. Miden 2,5 metros de largo y llegan a pesar 500 kilos. Durante la época de reproducción, cada macho adulto forma, según su fuerza, un harem de varias hembras que permanecerán a su lado durante toda la estación del celo. A menudo tienen que defender el harem del intrusismo de otros machos. La mayoría de las peleas son incruentas y se saldan con un intercambio de rugidos y gritos. Solo en contadas ocasiones, cuando los competidores tienen igualdad de fuerzas, se producen los combates frontales. Casi todos los machos de león marino lucen en su piel grandes cicatrices como resultado de las dentelladas de sus rivales. También ocurre a veces que durante sus violentas escaramuzas, los adultos lleguen a aplastar accidentalmente a algún cachorro de pocos días. Los ostreros recorren el litoral rocoso en busca de moluscos, que pueden abrir gracias a la fuerza de su pico, perfectamente adaptado para este menester. Pocos días después del parto, las hembras de león marino entrarán nuevamente en celo. Durante ese tiempo el macho les impedirá de buenas o malas maneras que se alejen del territorio de su harem para evitar que le puedan ser arrebatadas por sus competidores. Durante esos días las hembras no probarán bocado y solo una vez cubiertas por el macho podrán lanzarse de nuevo al mar para alimentarse. Durante el parto, las gaviotas acechan a las hembras y a las crías para conseguir algo que les sirva de alimento. Estas aves carroñeras esperan la expulsión de la placenta e incluso intentarán devorar el cordón umbilical del recién nacido. Los cachorros se concentran en la parte más alta y tranquila del islote, formando auténticas guarderías. Allí están a salvo de los predadores y de ser aplastados durante las frecuentes peleas de los adultos. En las pozas de marea habita un pequeño y vistoso pulpo poseedor de un activo veneno, peligroso incluso para el hombre.
Estas charcas constituyen auténticos acuarios naturales en los que los limícolas consiguen su alimento y los charranes se limpian y arreglan el plumaje. En ellas, los pequeños leones marinos toman contacto por primera vez con el medio en el que pasarán gran parte de su vida. Con 3 semanas de edad, ya podrán comenzar sus primeras incursiones en mar abierto, lo que tiene lugar bajo la atenta vigilancia de sus madres. La gran potencia de la aleta caudal del tiburón blanco le permite proyectar parte de su cuerpo fuera del agua para capturar aves y leones marinos que descansen cerca de la orilla. La mejor seña de identidad del tiburón blanco son sus grandes dientes. Triangulares, perfectamente aserrados y cortantes, se insertan en una poderosa mandíbula capaz de desarrollar una presión de miles de kilos por centímetro cuadrado. Solamente una criatura que pobló los mares hace 50.000 años ha podido superar el tamaño de las fauces del gran blanco. Basándose en un enorme diente fósil de Carcharodon megalodon, se ha reconstruido la mandíbula de este gigantesco escualo. Se cree que su excesivo tamaño, que requería una enorme cantidad de alimento, fue posiblemente la causa de su temprana extinción. El gran blanco es un escualo sobre el que se conocen aún pocos datos científicos por la dificultad de su seguimiento y por haber fracasado hasta el momento todos los intentos de mantenerlo en cautividad. El tiburón es un animal muy perfecto y ha desarrollado una anatomía totalmente adaptada a su forma de vida. La masa muscular del tiburón, compuesta por tejidos blancos y rojos, está adherida a su gruesa piel, lo que le proporciona una gran elasticidad de movimientos. Emplea los músculos rojos en esfuerzos lentos y prolongados, y los blancos solo para conseguir una corta y eficiente aceleración en el momento de atacar a sus presas. Las branquias del tiburón blanco ejercitan la misma función que el aparato pulmonar de los mamíferos. A través de ellas extraen el oxígeno del agua del mar, haciéndolo pasar al torrente sanguíneo. Unos filamentos canalizan el agua hacia unas láminas por las que circula la sangre a contracorriente, con lo que consiguen una oxigenación más perfecta. Algunos escualos pueden, estando en reposo, bombear el agua a sus branquias. No es este el caso del gran blanco, que debe estar constantemente en movimiento para respirar, pues el agua penetra en sus branquias mientras permanece en movimiento.
Los dominios del Gran Blanco se extienden hasta las islas Neptuno del Sur, la última tierra firme meridional hasta la Antártida. Son un grupo de islas de formación volcánica, con grandes acantilados y un abrupto perfil costero. Están totalmente deshabitadas, aunque en ellas crece ya alguna rala vegetación. En lo más escarpado de estos acantilados anidan algunos ejemplares de águilas pescadoras, una rapaz marina dotada con excepcionales facultades de vuelo, que le permiten atrapar a los peces con sus afiladas garras. Los fuertes vientos y temporales marinos que azotan estas islas han tallado a lo largo de siglos las rocas de los macizos volcánicos con caprichosas formas que a menudo recuerdan esculturas realizadas por la mano del hombre. Destacan entre la fauna de estas islas los osos marinos o focas de pelo de Nueva Zelanda. Las poblaciones de este otárido fueron muy castigadas por el hombre, que las diezmó cazándolas irresponsablemente hasta casi exterminarlas por completo. El alto valor que alcanzan sus pieles fue el único motivo de esta masacre. Hoy día, gracias a las medidas de protección adoptadas, la especie se ha recuperado y ya pueden volver a verse nutridos grupos de estos elegantes animales en las islas Neptuno. Las focas constituyen una de las presas favoritas del Gran Blanco, que se encuentra por ello asiduamente en estas aguas, especialmente en verano durante la época de cría. El aparato digestivo de los tiburones les permite tragar y digerir presas de gran tamaño y cualquier naturaleza. Su estómago, en forma de U, se asemeja bastante al de los vertebrados superiores. El intestino está ocupado en su mayor parte por una válvula espiral que sirve para paliar su corto recorrido intestinal, multiplicando la superficie de contacto de las paredes intestinales con el alimento. Esto da como resultado un proceso digestivo de extraordinaria lentitud. Es el momento en que el Gran Blanco presenta un aspecto más terrorífico y durante el cual muestra claramente el eficaz funcionamiento de sus potentes mandíbulas.
Esta isla ha sido escogida por una colonia de charranes de más de 3.000 parejas para criar en ella. Nidifican en el suelo, depositando la hembra su reducida puesta de 1 a 4 huevos, sin apenas construir nido. Los charranes capturan pequeños peces con los que alimentan a sus polluelos, turnándose el macho y la hembra en las tareas de pesca. La colonia ocupa la parte alta de la isla, donde crían de forma gregaria para defenderse mejor de su principal enemigo, la gaviota. Esta intenta primero atacar las puestas y más tarde arrebatarles las presas que traen en el pico para cebar a sus crías. Los polluelos de charrán tardarán 4 o 5 semanas en estar en condiciones de emprender el vuelo. La aglomeración de la colonia origina constantes problemas de territorialidad que dan lugar a enfrentamientos entre los adultos que defienden su pequeñísima parcela de terreno. La función principal del oído del tiburón es la de proporcionarle información acerca de su posición y velocidad. En el mundo submarino hay pocas referencias visuales, por lo que este sentido es el que le indica el radio de sus giros y la velocidad de su aceleración o frenada. Las vibraciones del entorno son percibidas por un complejo sistema de detección denominado línea lateral. Un canal subcutáneo situado a ambos costados, desde la cabeza al pedúnculo caudal, con millones de pequeños receptores llamados células pilosas, capaces de detectar la dirección e intensidad de cualquier vibración. Los tiburones no utilizan la vista en los últimos metros de su ataque, siendo guiados entonces por un complejo sentido que poseen bajo la piel de la cabeza. A través de unos terminales nerviosos llamados ampollas de Lorenzini, que actúan como receptores, perciben los campos magnéticos que emiten los objetos sumergidos. Este ave es una pardela. Pertenece a una especie que vive en alta mar y viene a esta isla para criar. Después harán un largo viaje cruzando todo el Pacífico hasta Japón. Unos minutos antes de la salida del sol, las pardelas abandonan en masa la isla y permanecen todo el día en el mar, alimentándose de pequeños crustáceos de la fauna planctónica. Solo se quedan en ella los animales que están incubando. Los polluelos, incluso los recién nacidos, permanecen durante todo el día solos en su nido. La
está completamente perforada por los nidos de miles de pardelas que vienen todos los años en la misma fecha a anidar aquí. Los construyen entre la vegetación, en las raíces de las plantas, y otros simplemente horadando la tierra. Al atardecer, justo después de ponerse el sol, las aves regresan en masa a la isla para alimentar a sus polluelos, regurgitando parte de su alimento. Las focas de pelo de Nueva Zelanda son unos animales superdotados para la natación y el buceo. Buena prueba de ello lo constituye el hecho de haberse encontrado en el estómago de una foca una nueva especie de pez habitante de aguas muy profundas. Son animales que pasan gran parte de su tiempo en el agua por el simple placer de nadar. No es solo el hambre lo que impulsa a un tiburón a atacar. La sobreexcitación de todos sus complejos sentidos puede llevarle al llamado frenesí alimentario, una situación en la que los tiburones atacan ciegamente y con gran agresividad mientras no cesen o disminuyan los estímulos.
Los grandes tiburones blancos pueden compararse con los leones, los tigres y los elefantes. Grandes animales que necesitan mucha comida para sobrevivir, pero a los que el hombre va exterminando lentamente. Respecto a los tiburones blancos que viven en esta zona, la gente cree que hay cientos y cientos de ellos, pero hay muy pocos. Parece increíble que, siendo el gran tiburón blanco una de las mayores criaturas marinas y el más temido de todos los tiburones, nadie sepa cuántas crías tiene, ni qué tamaño alcanza, ni por dónde se mueve, porque apenas se han hecho estudios sobre estos grandes tiburones. El hombre, que ha sido capaz de llegar a la Luna, de disparar cohetes y de hacer guerras, conoce muy poco acerca de una de las mayores criaturas vivientes. La agresividad de este animal le ha valido por parte del hombre el calificativo de muerte blanca. Su conducta es tan solo la expresión de una función biológica. Sus ataques al hombre siempre son accidentales. Es el hombre quien invade con arrogancia los dominios del gran blanco y quien lo destroza con sus anzuelos. Es el hombre quien cala en su medio las redes en las que queda atrapado. Y somos, desgraciadamente, los hombres quienes hemos colocado a esta formidable especie al borde de su extinción. Sería de lamentar que la humanidad aniquilara a una de las mayores y más poderosas especies marinas sin antes haber llegado a conocer y estudiar sus hábitos y comportamiento. El gran blanco es un fantástico animal cuya existencia debemos preservar, ya que es una pieza más en el complicado engranaje de la maquinaria de la naturaleza. We're proud to bring you television that brings new worlds to your world.